Guille, tengo una idea. Y además tiene que ver con mapaches. Si tiene mapaches, me interesa. A ver, ¿qué te parece si reunimos un puñado de mapaches, les damos un espacio con alimento y con todas las comodidades que necesitan? No va a salir eso muy bien, ¿eh? ¿Que crearemos la utopía de los mapaches? Sí, la idea es buena, pero ya se intentó con roedores y salió bastante mal. ¿Cómo que salió mal? ¿Les pusieron ruedecitas de esas para correr? ¿Eso tampoco funcionó? Ni siquiera con eso eran felices. Pues vaya, qué pena. Pues vais a ver, polizones, por qué digo que no fueron felices. Bienvenidos un día más, queridos polizones, a bordo de este vuestro espacio, el Camarote de Darwin, con Laura y Guille al aparato. Y hoy os traemos un experimento, bueno, en verdad 2 experimentos, que nos demuestran cómo la superpoblación puede ser una amenaza muy peligrosa para nuestra sociedad. Empezamos con el programa. Aviso navegantes. Para los polizones que nos escuchen con sus niños pequeños, este programa no es apto para los más pequeños, ya que hablamos de algunos comportamientos de los roedores que no son muy agradables. Así que ahí queda nuestra advertencia. Bueno, y es que hoy en el camarote vamos a hablar de un experimento que me hemos dicho que salió muy mal. O bueno, o muy bien, depende de los ojos con los que se mire. Vamos a hablar del conocido como Universo 25. Seguro que habéis oído esas hipótesis utópicas de que si la humanidad llegara a un mundo ideal donde acabáramos con el hambre del mundo y solucionáramos nuestra crisis energética y climatológica y no hubiera ninguna amenaza ni peligro, pues sería un mundo perfecto. Y si existiese este mundo perfecto, donde no tuviéramos ninguna ocupación ni responsabilidad, la humanidad alcanzaría su máximo esplendor social e intelectual. Suena bien. Suena muy bien y muy atractivo. Y esa teoría lleva rondando por los círculos intelectuales bastante tiempo. Y más tras las 2 guerras mundiales y una crisis económica a principios del siglo XX que dejó bastante tocada a la sociedad. Y entre todos estos intelectuales se encontraba el sociólogo y etólogo John B. Calhoun. Este investigador dedicó sus estudios a investigar sobre la densidad de la población y las consecuencias que ésta tiene sobre el comportamiento de los animales. Pero lo que le hizo famoso fue en realidad su obsesión por experimentar con ratones para usarlos en sus simulaciones. En estas simulaciones lo que hacía era simular este colapso social y las consecuencias de la superpoblación. Y creedme lo que os digo, que no hizo un par de experimentos. En realidad este investigador trabajó con roedores desde 1954 hasta 1972. Pasaron por sus manos literalmente miles de ratones. De esos casi 20 años de experimentación vamos a hablar de 2 de ellos. Uno, ya lo hemos mencionado, el conocido como Universo 25, y de su predecesor. Quizás son los más conocidos por las consecuencias y las conclusiones extraídas de estos. El primer experimento data de 1958 y duró hasta 1962. Comenzó con unos 40 individuos de la especie rata gris o noruega como sujetos de experimentación, concretamente la especie es Rattus norvegicus. La especie utilizada normalmente en el laboratorio, para que nos entendamos, en distintos campos. Son sujetos que son perfectos para este estudio porque se tiene un amplio conocimiento de cómo funciona pues, el comportamiento y se usan habitualmente. Son animales bastante dóciles y curiosamente los machos son muy poco agresivos, no tienen tanta agresividad entre ellos, lo cual pues, les otorga mucha estabilidad a la hora de tener varios machos en espacios encerrados, lo que es muy cómodo para investigar con ellos. En este experimento lo que hizo fue construir una estructura de 4 estancias. Tenían unas dimensiones de 3 metros por 4,3 metros por 2,7 metros. Alrededor de estas estancias, había un pasillo con ventanas para poder observar de cerca a los animales y los científicos podían acceder a las estancias por las puertas. Es decir, que si era necesario interrumpir el experimento se podía hacer perfectamente. Cada estancia estaba habilitada con un comedero y un bebedero, con madrigueras para poder descansar y criar. También había rampas de acceso y cuartos separados por tabiques.
Estos elementos presentaron una distribución distinta en cada una de las 4 estancias, lo que ya de principio marcó el comportamiento de los animales, ya que era distinto según cada estancia y en base a la distribución de estos elementos. Pero la cosa no acababa aquí. El interés de Calhoun iba más allá de eso. Él quería ver cómo afectaba el caos y la anarquía a estos animales. ¿Y cómo iba a crear ese caos? Pues dejó que la población se disparara, hasta llegar a una masificación suficiente para que la disponibilidad de recursos fuera limitada y que no hubiera espacio suficiente para todos los animales, llegando así al hacinamiento y al conflicto. Esta situación desembocó en terribles comportamientos en los animales, llevando a la sociedad de las ratas a una distopía con comportamientos totalmente erráticos. Se observó que las ratas hembra estaban sufriendo un estrés constante que desembocó en su capacidad reproductiva, habiendo numerosos abortos o incluso abandono de camadas si es que el embarazo llegaba a su fin. Por otro lado, los machos desarrollaron comportamientos de hiperactividad, agresividad e incluso canibalismo de las crías para sobrevivir alimentándose de ellas. Tal fue así que se alcanzó un 96% de mortalidad infantil y con ello pues el descenso de la población que al final pues desembocó en el final de este experimento. Suena terrible, y es que con esos resultados Calhoun llegó a una conclusión, a la que bautizó con el término sumidero conductual o drenaje conductual. Calhoun definió este término como el colapso en el comportamiento de una sociedad como una patología derivada de la superpoblación y de la falta de recursos. Y tras esto pensó en un nuevo experimento. Calhoun pensó en crear un mundo en el que no hubiera ese desmoronamiento social, ya que daría recursos suficientes para la supervivencia de todos los individuos, habiendo espacio suficiente y alimentos para todos. Sin crisis, los animales, en teoría, vivirían en una utopía perfecta donde serían felices, similar a lo que queríamos hacer con nuestro experimento de mapaches. Y así comenzó el experimento conocido como Universo 25. Para este se utilizaron ratones, a diferencia del anterior, de la especie Mus musculus. Estos ratones son los conocidos como ratones de laboratorio, estos ratones blancos que todos tenemos en nuestra mente, ¿no? Y se eligió a 8 de los mejores animales de todos los que disponía Calhoun. Los ratones de laboratorio son muy fáciles a la hora de manejar y además están muy acostumbrados a espacios limitados. Además, no requieren muchos recursos para desarrollarse y reproducirse y por lo general son aptos para cualquier experimentación porque su comportamiento está bastante estudiado. Estos 8 afortunados eran 4 hembras y 4 machos y fueron puestos en este idílico espacio con alimento, suficiente, digamos, territorio para que pudieran moverse y además una higiene permanente, ¿de acuerdo? Nunca iban a tener carencia de estos elementos, iban a estar revisados constantemente, pues eso, que recibieran alimento, agua y la higiene pues se mantuviera de manera procedural siempre y que no hubiera problemas con la salubridad. Además, en este maravilloso resort, que por cierto tenía unas dimensiones de 2,7 metros de largo por 2,7 metros de ancho, es decir, algo más de 7 metros cuadrados y una altura de 1,4 metros desde el que los investigadores podían observar esta infraestructura que estaba hecha de metal para que fuera bastante resistente, pues ahí introdujeron a estos individuos para que comenzaran, ¿no?, a desarrollar su vida. Calhoun empezó este universo en 1972 con la esperanza de crear una población estable y feliz a lo largo del tiempo. Además, había calculado el límite de superpoblación para poder saber en qué momento la densidad de población podría írsele de las manos. Según sus cálculos, el espacio era capaz de albergar unos 3.500 individuos, lo cual es un margen bastante alto para empezar con 8 ratones, ¿no, Guille? Pues sí, la verdad es que es bastante. Pensad lo pequeñitas que son las jaulas para ratones, ya que estamos hablando de más de 7 metros cuadrados y eso, y con varias alturas para que tuvieran además ese espacio diferenciado, ¿no? Pues sí. Pues bien, el experimento empezó, los ratones tardaron muy poco en adaptarse a su nuevo entorno y a esta bonanza de alimento y espacio. No tardaron en empezarse a reproducir y en 300 días tenía cerca de 600 ratones con roles sociales bien establecidos con machos dominantes.
Para poder hacer un seguimiento de tantos ratones, los investigadores iban haciendo pequeñas pinturas, pequeñas manchas en el pelaje para diferenciar al grupo y poder seguirlo sin perderse. Pero pasados 560 días, la población llegó a 2.200 individuos. Por suerte estaban todos coloreados de forma diferenciada, porque si no sería una locura poder contar tantos animales. Sí, los tenían coloreaditos de colores para distinguir machos, hembras, generaciones, y de esta manera pues podía, como tú bien dices, poderlos vigilar. Pero llegado ese momento, volvió a comenzar la debacle. Ahí estuvo el problema, volvió todo a pasar. Los machos empezaron a desarrollar de nuevo comportamientos extraños. Unos se dedicaban a violar a hembras, otros intentaban reproducirse con otros machos, o incluso se volvían asexuales. Carl Jung cariñosamente llamó a este grupo de ratones, los llamó los guapos, porque eran un grupo de ratones que iban en un grupo cerrado y su única actividad era comer, dormir y atusarse el pelaje para estar siempre guapos, siendo los ratones más presumidos de todo el recinto, porque no se relacionaban con ningún otro ratón fuera de ese grupo, ni tampoco recibían ataques por parte de otros. También volvieron a verse problemas en las hembras, que afectaron pues obviamente de nuevo a la natalidad. Aparte de la disminución de la actividad reproductiva, estas eran más agresivas, abortaban a menudo y si tenían crías las abandonaban o las mataban, e incluso volvieron a canibalizar crías. Y aquí hay un apunte que hay que hacer, y es que esta vez no era por falta de alimento, lo hacían porque sí, porque querían matar crías y comérselas. Tras 600 días de experimento, nació el último ratón que pudo crecer hasta adulto. Incluso se extrajeron algunos individuos, para que veáis, y los reubicaron en nuevos universos que habían creado, nuevos, limpios, con todos los recursos disponibles y el espacio, y sin esa superpoblación. Pero la mente de esos ratones ya estaba tan destrozada que ya no se comportaban con normalidad ni recuperaban su conducta habitual. Estos ratones sustraídos fueron sustituidos por nuevos individuos para que para que refrescara la población, por decirlo así, y no sirvió de nada. Estos nuevos individuos también tardaron muy poquito en volverse locos como el resto de sus congéneres. El día 920 la tasa de crecimiento de los ratones se detuvo y comenzó a descender, es decir, morían ratones pero no había nuevas crías. Y el día 1471 finalizó el experimento con apenas 27 ratones vivos, de los cuales 23 eran hembras y 4 eran machos, con cerca de una edad media de 980 días, que en edad de roedor, si la extrapolamos a humanos, estos ratones tenían como unos 90 años. Interesante. Viendo los resultados, estos ratones habían enloquecido y los que no habían muerto o se habían matado habían quedado reducidos a animales que vagaban por el recinto a duras penas de manera errática, condenados a su fin. De nuevo, el drenaje conductual había hecho mella en la sociedad ratonil. Según el propio Carl Jung, los animales que habitaban ese universo habían dejado de ser ratones y la locura había dominado sus mentes. Sí, la población aumentó hasta límites muy altos, pero seguían disponiendo de espacio, alimento e higiene, a diferencia de lo que ocurrió en el primer experimento con las ratas. Pero la competencia y la territorialidad impidió una convivencia sana. Si os preguntáis qué fue lo que falló, en realidad hay varias hipótesis. Por un lado, se llegó a decir que era una consecuencia de una posible endogamia entre los individuos, pero eso era difícil ya que hubo sustitución de ratones para ver si el comportamiento cambiaba y eso traía diversidad genética. Por otro lado, se intuye que la principal causa es debido a una población elevada y al comportamiento territorial de los propios animales. Todos los animales necesitan un espacio propio porque aunque tengan recursos suficientes, el constante encuentro con otros individuos no les daba una posibilidad de mantener esta convivencia sana y eso derivó en una locura que fue el idílico universo 25. Aunque hay gente que simplemente consideran a Carl Jung un loco que quiso ser un dios en el universo de los ratones. Cierto es, hay que decir una cosa, y es que este experimento es difícil de extrapolar, es un poco aventurado extrapolar estos resultados a los humanos, ¿de acuerdo? Porque los humanos tenemos una concepción más compleja de cómo funciona la sociedad. Aparte, somos animales, nunca olvidemos eso, pero somos animales intelectualmente más desarrollados a la hora de coordinar ciertas acciones, ¿no?
Por otro lado, puede ser un aviso del peligro que puede llevarnos una masificación, aunque vivamos en ciudades con recursos para todos. Es muy importante eso. Por otro lado, también hay que mencionar una cosa. Sí que es verdad que puede sonar salvaje este experimento, porque claro, Calhoun sabía lo que estaba pasando y dejaba que los ratones pues se mataran entre ellos. Y a día de hoy este experimento quizás sería muy difícil de realizar por los derechos de los animales y por el control que se tiene de estos a la hora de utilizar como individuos de experimentación, que está totalmente regulado y es legal, pero no para fines como estos en el cual el objetivo era dejarlos que se volvieran locos y se mataran. Entonces eso también hay que mencionar, que Calhoun, pues por ser la época que era, también tuvo esa suerte de poder hacer estos experimentos, ¿no? Con total impunidad, por decirlo así. Sí, lo pudo hacer sin ningún tipo de consecuencia legal ni pensar éticamente, ya que este tipo de cosas se han ido desarrollando más recientemente. Sin embargo, Guille, aparte del tema de utilizar animales para este tipo de experimentos, que parece una locura, ¿tú crees que este segundo experimento, si lo hubiera realizado con ratas, igual que realizó el primero, hubiera salido igual, ya que hemos comentado que los ratones son muchísimo más territoriales que las ratas y quizá no hubiera sido el condicionante final para esta locura social? Pues seguramente hubiera sido distinto, porque hay una cosa, y esto es muy importante, todos creemos que las ratas y los ratones son lo mismo, y en absoluto son lo mismo. Todos tenemos el concepto, por ejemplo, de una horda de ratas, pero ¿habéis visto una horda de ratones? Muy difícil. Los ratones son individuos que tienen un comportamiento más individual. No viven en grandes sociedades. Si se cruzan entre ellos no se atacan, pero no viven en grandes poblaciones. Las ratas sí están hechas para ello. Es más, en los laboratorios te dicen siempre que si tienes ratones los mantengas en estancias separadas o digamos en sus jaulitas separados, porque se pueden matar. Sin embargo, puedes meter varios ratas macho juntas y no se van a matar entre ellas porque tienen una concepción social distinta. Entonces, si el experimento, el mismo, el universo 25, se hubiera desarrollado en un espacio obviamente más grande, ¿no? Porque la proporción de rata-ratón son más grandes físicamente, pero igual, con alimento ilimitado, espacio y tal, ¿hubieran llegado a la locura? Es posible que sí, pero no al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Les hubiera costado más porque las ratas son menos territoriales en este sentido. Exacto. También hay que decir una cosa, Calhoun se quedó muy impresionado con los últimos resultados y no quiso volver a hacer más de estos experimentos, ¿de acuerdo? La sensación que se le quedó de ver cómo los animales pues acabaron de esta manera no le resultó agradable, y esa sensación de Dios cuyo experimento ha fallado le hizo retractarse y no volver a experimentar más con ratones, aunque siguió dando grandes conferencias y es considerado uno de los grandes investigadores del siglo XX por su aportación en lo que es en comportamiento social, en etología, que es el comportamiento animal, en base a estos experimentos y otros más que realizó que no fueron tan brutales como esta muerte masiva de ratones, ¿no? Este apocalipsis. Sin embargo, yo creo que realmente es un experimento que, aunque hoy en día no se pudiera dar, ¿no? No pudiéramos hacerlo por ética, sí que es interesante descubrir que hay un límite, ¿no? Tanto si es por falta de espacio como por falta de comida, las poblaciones se van a controlar a sí mismas. Es decir, es lo que tiende a pasar en la naturaleza. Nosotros, como biólogos bioquímicos, entendemos perfectamente que las cosas se tienen que regular a sí mismas de alguna manera y que es imposible que el crecimiento de algo sea exponencial para siempre hasta la eternidad, porque no es así como funciona la vida. Entonces, parece interesante descubrir que siempre va a haber un factor, sea cual sea. Seguramente llega un momento en el que los propios seres vivos, pues esta locura es la manera en que tiene la población de controlarse a sí misma, ya que es imposible llegar a sobrevivir de manera normal estando en esos números tan altos. Sí, es cierto lo que dices, de que muchas veces la concepción del crecimiento ilimitado y seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo no es posible, todo tiene un límite. Lo que pasa es que, bueno, pues si esto ocurre en la humanidad, que por cierto ya somos más de 7.000 millones, creo que tenemos que empezar a preocuparnos.
no llegaríamos a ese límite de los ratones, de empezarnos a matar entre nosotros, sino que en previsión, o sí, pero en previsión obviamente tenemos cosas como pues organismos administrativos, gobiernos, cosa que los ratones no tienen. Bueno, ya se ha dado el caso de gobiernos que prohíben tener más de un hijo. Exacto, como ocurrió en China. Es decir, exacto. Entonces, puede ser que si nosotros mismos podemos prever que esto va a ocurrir, podamos controlarlo antes de que algo similar nos ocurra, porque el Universo 25 fue un experimento que realmente volvió a todos y cada uno de los ratones de esa camada, ¿no?, original, locos. Es decir, ningún ratón sobrevivió, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces esto no son buenas noticias para nadie. Claro, aparte hay que pensar en otra cosa, y es que los ratones no tenían dónde ir. Es decir, sí tenían mucho espacio, pero era el mismo espacio. Una persona que está agobiada, que vive cuando una ciudad se empieza a masificar, las personas, más mal que bien, tenemos la opción de irnos a pequeñas urbanizaciones o a pueblos con mucha menos densidad de población, bueno, pues para huir de esa masificación. Entonces, si existe esa posibilidad, nos permite, pues eso, mentalmente aligerarnos de esa masificación. Los ratones no podían huir. Eso también hay que pensarlo. Es decir, es un experimento que, aunque salió muy mal en el sentido de pobres animales, salió muy bien porque nos da cierta orientación de lo que ocurre cuando llega esto. Y sí que es verdad que a día de hoy tenemos un problema en muchas ciudades de grandes colas para ir a sitios, transportes públicos abarrotados, grandes avenidas llenas de gente y de vehículos. Es decir... Y si luego encima llegas a casa y compartes piso con gente con la que tampoco estás muy a gusto, es que no tienes tu propio espacio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Entonces, sí... Podrías sentirte casi como uno de esos ratones. Claro, todos hemos tenido esa pequeña sensación de llegar a un lugar, a un local, a un bar, a un restaurante y decir, es que está lleno de gente, es que no se puede ir a este sitio porque está lleno de gente. Nosotros obviamente no nos ponemos a volvernos hiperagresivos ni a devorar las crías de nadie para desfogarnos, pero sí que esa frustración en algún momento todos, por lo menos todos los que vivimos en ciudades, lo hemos sentido en algún momento. Esa frase de hay demasiada gente. Y eso que nosotros somos animales sociales, gregarios, más que los ratones, pero incluso así nosotros lo notamos. Sí, quizá este experimento, aunque suene un poco loco decir que se vuelva a realizar, habría que verlo con especies más acostumbradas a vivir en grupo. Ejemplo, las ratas, exacto, que eran que son más tolerantes, u otros animales, porque llegamos a ver que incluso animales de ganado no se pueden tener en las mismas cantidades juntos en grandes grupos. Es decir, no es lo mismo cabras que vacas que ovejas, por ejemplo, y hablamos de animales que pueden alcanzar grandes números en una sola agrupación, en un solo rebaño. Así que este experimento da mucho que pensar, da para mucho debate y no hay que olvidarlo, aunque suene cruel. Tienes toda la razón, Guille. La verdad es que no sé, yo no lo volvería a repetir con ningún animal hoy en día, pero el hecho de que haya existido pues nos deja pensar sobre ello y plantearnos cuestiones pues de hoy en día y del futuro. Esperamos que a vosotros, polizones, también os haya servido para pues plantearos ciertas cosas, cuestionar la experimentación con animales, cuestionar el tema del hacinamiento, cuál es el limitante, ¿no?, para que una población deje de crecer, porque también tenemos poblaciones en nuestro planeta, en distintos países, que viven en unas condiciones que tienen algunos factores limitantes, ¿no?, ya sea pues comida, salud, espacio, y por lo tanto creo que es algo que todos deberíamos plantearnos. Sí, exacto. Da para pensar, es un tema tremendamente profundo que da para debatir. Y como bien dice Laura, es un experimento que obviamente ninguno vamos a querer realizar, pero sí que nos quedamos con las ganas de qué pasaría si. Y como bien ha dicho Laura, es para que os planteéis también lo que significa la experimentación, porque muchas veces en la ciencia, esto hay que decirlo, la experimentación no siempre es bonita, o los experimentos que nos han dado grandes resultados no han sido tan idílicos, como hemos usado el término hoy, para resultarnos atractivos o agradables o interesantes. A veces pues son un poco desagradables
de leer y de estudiar. Pero sí es verdad que ahora pues los derechos de los animales de experimentación están muy controlados y cada vez pues se intenta disminuir el sufrimiento, sobre todo pues en ciertas experimentaciones con enfermedades y demás, para que sea lo mínimo posible, ¿no? Dentro de lo necesario. Pero bueno, con esto, Guille, no sé si tienes algo que añadir, pero yo creo que hemos tocado así todos los puntos interesantes de este experimento. Sí, creo que hemos abordado el experimento, este universo en miniatura que creó Carl Jung en profundidad. Así que espero que se lo contéis a gente que conozcáis, habléis de ello y os digan qué os parece y debatáis si estáis de acuerdo, en contra. Nos gustaría saber qué opináis de ello. Pues sí, queridos polizones, hemos sido Guille y Laura al aparato. Como siempre, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. No os olvidéis de compartir, dadnos a like, síguenos en redes sociales, vente los viernes a nuestro Twitch, que hacemos el programa en directo. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio, ¿no, Guille? Por supuesto, allí estaremos. Un saludo a todos los polizones. Hasta la próxima. Adiós.